floreciendo. Heidi abrió la puerta y salió al seco y polvoriento exterior. Por un momento, el zumbido de los generadores se hizo más tenue y sus oídos descansaron. El sol apenas llevaba 1 hora bañando la tierra, y la escasa vida que rodeaba la fortificación pugnaba por volver al subsuelo. Pero no ella. Para Heidi, este era su momento favorito del día, el único en el que realmente podía estar sola y sentirse como si fuera el último organismo vivo del planeta. Caminó rápidamente hasta su pequeña estación experimental secreta, como le gustaba llamar a la enclenque marquesina que había construido con algunos de los materiales no realmente sobrantes de la comuna y que en realidad no era tan secreta. Se metió la mano en el bolsillo y palpó la pequeña bolsita de semillas que había conseguido sacar a escondidas del invernadero hidropónico. Estaba segura de que con esta nueva tanda lo conseguiría. Dispuso los útiles de plantar que tenía allí escondidos y rápidamente preparó las semillas para su nuevo hogar. Esta era la buena, lo presentía. Con suerte, en unas semanas tendría plantones que, más adelante, se convertirían en el primer huerto exterior de su comuna y que atraería a cientos de insectos, entre ellos, ella lo sabía, a decenas de abejas. Hasta les había preparado algo similar a una colmena, siguiendo los libros que había encontrado en la escasa biblioteca. Las abejas volverían, descubrirían su estación, su huerto y su colmena, se instalarían, pondrían muchos huevos y le darían kilos y kilos de miel, que por lo que había leído era un manjar delicioso, dulce y con sabor a flores. Desde una esquina, los cadáveres de viejos y escuálidos plantones y parterres vacíos la miraron casi con desafío. Un dolor agudo la sacó de su ensoñación y al mirarse la mano, de piel un tanto escamosa, vio que se había hecho un profundo corte con una de las herramientas, tanto que algunas gotas de sangre estaban mojando la tierra. Suspiró y terminó el proceso lo más rápido que pudo. Sus familiares se enfadarían. Corrió de nuevo hacia la entrada del complejo. Si bien era una de las personas que mejor aguantaba el efecto del sol en la piel, no era invulnerable a su radiación, ni mucho menos a las elevadas temperaturas que reinaban en el exterior. Tras cerrar la puerta, Heidi respiró aliviada. Esperó unos segundos a que sus retinas se acostumbraran a la oscuridad y absorbió de nuevo los olores familiares que emanaban de la comuna. Humedad, comida y sudor, sí, pero también protección y seguridad. Bajó las escaleras y se dirigió a su cueva. Tenía que lavarse la mano antes de que la herida se infectase. No estaba muy bien visto que se aventurase sola al exterior, por muy resistente que fuera al sol y al calor, pero las heridas físicas por desobedecer el sentido común lo estaban aún menos. Si bien la comuna había avanzado mucho en los cientos de años que llevaba instalada en ese rincón del mundo, en algunos aspectos las necesidades superaban a los conocimientos. Habían aprendido a cultivar todo lo que necesitaban en el interior e incluso a manipular algunas semillas para conseguir plantas más resistentes y adecuadas a aquellas condiciones, pero el desarrollo de medicamentos seguía siendo un gran escollo y las enfermedades y los partos eran la principal causa de mortalidad entre sus habitantes. También los equipos comenzaban a estar más viejos y reparados de lo que les gustaría. Cuando los fundadores crearon la comuna, la diseñaron como un refugio temporal en el que sobrevivir durante unos años, quizá incluso una generación. Pero ni siquiera ellos imaginaron las consecuencias que la pandemia de los polinizadores tendría sobre el planeta, ni que el lugar crecería hasta lo que era hoy en día. Lo que en un principio habían sido unas 20 cuevas y varios edificios comunicados entre sí por el exterior, se había convertido en todo un entramado de túneles y salas subterráneas que alcanzaban el kilómetro cuadrado. Para ello había sido necesario excavar nuevos pozos de agua y habitáculos, instalar filtros de aire y, cuando los desabastecimientos se volvieron irreversibles, mejorar la seguridad del perímetro. Durante las primeras décadas fueron muchas las personas, la mayoría moribundas, que llegaron buscando un lugar donde sobrevivir. Ante la imposibilidad de acogerlas y mantenerlas a todas, se decidió priorizar a aquellas que pudiesen aportar algo a la comunidad. El dinero carecía de valor, mientras que los combustibles o los medicamentos eran la moneda de pago más codiciada. Cuando el combustible se agotó
y con él la posibilidad de viajar grandes distancias en busca de suministros, se enviaron algunas partidas a pie de las que apenas volvieron un puñado de personas. Poco a poco dejaron de llegar visitantes. Los fundadores habían recopilado materiales, libros, baterías, herramientas, equipos, comida, medicina e incluso animales, pero mantener a estos últimos había sido cada vez más difícil y tuvieron que renunciar a la mayoría de ellos, primando a los que podían aportar algo más que un único alimento. Pero desde el principio, la base de todo su sistema había sido el cultivo hidropónico y de interior, y ahí es donde Heidi destacaba. La subida de la temperatura terrestre había diezmado los cultivos de exterior de la comuna, por lo que tras unos años de crisis, la mayoría de sus esfuerzos se habían dirigido a la obtención de plantas más y más resistentes. Los medios de que disponían eran muy rudimentarios, pero eso no la amedrentaba. Estaba segura de que lo conseguiría. Tenía que hacerlo. Sabía que la recuperación del ecosistema pasaba por tener algo que ofrecerle, y había dedicado toda su vida a eso, aunque seguía sin dar con la combinación adecuada. Una vez en su cueva, mientras se lavaba el corte, una voz la sobresaltó. «Has vuelto a hacerlo, ¿verdad? Joder, Amelia, me has asustado». «Tú a nosotras también. ¿Sabes el calor que hace ahí fuera?» «Probablemente mejor que nadie, sí». «¿Qué tienes en la mano? ¿Es un corte?» «No es nada grave, no te preocupes», contestó Heidi mientras apretaba las vendas. «Así que no te basta con robar semillas que necesitamos para subsistir, sino que ahora también te pones en peligro». «Solo ha sido un rasguño, tengo la piel muy dura, y además ya está solucionado, ¿ves?», dijo enseñándole el vendaje. Amelia suspiró. «Como quieras. Edith quiere verte, algo relacionado con la sala 87. Heidi frunció el ceño. La sala 87 era donde actualmente se sepultaban los cuerpos de los miembros fallecidos de la comuna y donde unos días antes habían sellado la tumba de una de sus familiares. Atravesó de nuevo incontables pasillos en busca de Edith, a quien finalmente encontró en la antesala de la cueva funeraria. Se sorprendió al ver a 2 familiares del gremio médico haciendo guardia en la puerta. La iluminación también era mucho más fuerte de lo habitual. «Por fin, ¿dónde estabas? Tengo algo que enseñarte». Sin más preámbulos, Edith se giró hacia la entrada de la 87 y, haciéndole un gesto apresurado, desapareció en su interior. Heidi la siguió, dubitativa. Se dirigían a paso rápido al fondo de la cueva, donde se hallaba la cripta de su familiar. «Aquí, mira». Lo que unos días antes era una pared oscura y sólida de un tipo de polímero resistente a las bacterias, ahora parecía una acuarela de un paisaje extraterrestre. Una impresionante colonia de moho había tomado por completo la cripta, y una columna de tonos verdosos, amarillos, grises y blancos avanzaba hacia el techo de la cueva, donde se perdía. «¿Qué es esto?» «Eso nos gustaría saber. Nunca habíamos visto un hongo de este tipo, y mira», dijo Edith sacando un palito del bolsillo. Al pasarlo sobre la superficie del moho, este se endureció en apenas unos segundos hasta formar una especie de costra escamosa. Pasado un tiempo, y ante la falta de estímulo, volvió a su estado anterior. «Increíble. ¿Habéis mirado en las demás salas funerarias?» «Estamos en ello, pero de momento este parece ser el único foco». «Espera, esta es la tumba de Valentina. Apenas lleva unos días muerta. ¿Cómo es posible?» «Tengo una teoría, pero aún es pronto para saberlo. Mientras tanto, voy a necesitar una muestra de sangre de tus familiares». Heidi se quedó atónita. Estaba cogiendo aire para protestar cuando uno de los familiares de Edith entró casi sin aliento. Miró a ambas mujeres y, tras el gesto afirmativo de Edith, dijo: «El moho ha atravesado el techo y ha comenzado a salir por el suelo de la sala 73. No parece que quiera extenderse a lo ancho, pero sigue subiendo. ¿Qué hacemos?» Los días siguientes fueron los más agitados que la comuna había vivido en mucho tiempo. Se tomaron y analizaron muestras del hongo para tratar de descubrir si era inocuo o si por el contrario corrían peligro. Se trataron de aislar las salas, pero la columna de colores pardos y boscosos seguía creciendo hacia arriba, si bien su ritmo de ascensión se había reducido considerablemente. La prioridad principal era mantener los cultivos y los animales alejados de la zona de crecimiento del hongo, así que todo el mundo había estado muy atareado. De momento no parecía que nadie se hubiese visto afectado, pero tampoco habían conseguido avanzar mucho en los experimentos preliminares.
Tras otra noche trabajando en el laboratorio hidropónico, Heidi decidió salir al exterior con los primeros rayos del sol. Llevaba demasiados días recluida y el estrés la hacía rascarse continuamente la herida. Aprovechó el cambio de turno para escabullirse y una vez fuera, respiró profundamente el aire seco y polvoriento que la rodeaba. Se dirigió a paso tranquilo a su estación experimental para comprobar si había habido algún cambio. Todavía era pronto, pero cualquier excusa era buena para huir del frenesí de los últimos días. Al llegar a la marquesina se paró en seco. Unos enormes y gruesos plantones le dieron la bienvenida desde la sombra de su chamizo. Heidi corrió hacia ellos, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Al llegar a su altura, se arrodilló para verlos mejor. Las plantas no solo habían germinado en un tiempo récord, sino que también habían crecido varios centímetros y parecían fuertes y sanas. A este ritmo, en apenas un par de días aparecerían las primeras flores. ¿Lo había conseguido? Al bajar la vista a la base de los plantones se quedó helada. Allí estaba, el mismo moho que habían encontrado en la sala 87, se entremezclaba ahora con la tierra de sus plantas. Se levantó de un salto y tomando una de sus herramientas de jardinería, acarició el tallo de una de las plantas. En un abrir y cerrar de ojos, una capa escamosa se hizo visible por todo el cuerpo de la planta. Incrédula, Heidi tomó una de las bandejas con plantones sueltos, con cuidado de no tocarlos, y la puso bajo la luz solar directa. De inmediato, unas escamas verdosas surgieron de la nada y protegieron las partes más sensibles de las plantas. Heidi volvió a la sombra de la marquesina y mientras se rascaba la mano, se sentó en el suelo. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo había llegado el moho tan rápido hasta allí? ¿Habría otros focos que aún no habían descubierto? ¿Seguirían siendo comestibles esas plantas? ¿Qué dirían sus familiares cuando les contase su hallazgo? ¿Y Edith? Tras mucho pensarlo, decidió que aún era pronto para compartir sus experimentos. Antes de contar lo que sabía, quería estar segura de que lo que saliera de aquellas plantas fuera seguro. Volvió despacio hasta la entrada de la fortificación sin parar de rascarse la mano. El picor era casi insoportable, así que se quitó la venda para comprobar que la herida no se hubiera infectado. Al quitar la última capa, ahogó un grito. Los bordes de la herida estaban llenos del mismo moho que salía de la tumba de Valentina y que se había entremezclado con la tierra de sus plantas. Al extender la palma de la mano para ponerla al sol, su piel, que siempre había sido un tanto escamosa, generó una especie de escudo similar al que había visto formarse en los tallos de sus plantas. Asustada, volvió a ponerse la venda y corrió al interior del complejo lo más rápido que sus viejas piernas le permitieron. Camino de su cueva, Edith la interceptó. «Heidi, tenemos que hablar». «Sí, claro», dijo con un hilo de voz. «No te preocupes, no me importa que salgas al exterior. Tu pequeña estación experimental podría resultar útil en el futuro, pero tenemos que hablar del hongo». «¿Tenéis ya los resultados?» «Solo algunos. No se parece a nada de lo que tuviéramos constancia y ha dado negativo en todas las pruebas de toxicidad de que disponemos. Pero la columna inicial sigue decidida a llegar a los niveles superiores y ya ha alcanzado el suelo de la 44. No sabemos qué pasará si llega a la superficie ni si entra en contacto con alguno de nuestros invernaderos. Eres la que más sabe de nuestros cultivos. ¿Crees que podrías hacer algunas pruebas para saber a qué nos enfrentamos?» «De acuerdo», musitó. «¿Tenéis ya los resultados de los análisis de sangre?» «Todavía no», dijo Edith, «pero te avisaré en cuanto tenga noticias». Heidi pasó los siguientes días encerrada día y noche en una de las cuevas que se habían dispuesto para hacer experimentos con el hongo. Lo intentó todo: exponer las semillas, los plantones, mezclas de tierra y hongo, distintos abonos y temperaturas, pero nada provocaba los resultados que había visto en las plantas de su estación. El moho seguía reaccionando a los estímulos, pero no conseguía incorporar sus efectos a las plantas. No sabían qué estaba fallando. Para su tranquilidad, la herida de la mano comenzó a mejorar, aunque daba la impresión de que iba a quedarle una enorme cicatriz. La capa de moho que la había invadido unos días atrás parecía haber desaparecido casi por completo, y pronto podría quitarse la venda. Esa mañana decidió volver a la estación experimental para comprobar el progreso de sus plantas. No era tan temprano como le gustaría, pero tampoco estaría mucho tiempo fuera. Al llegar allí, observó con asombro el enorme crecimiento que sus plantas habían experimentado.
Las mismas que unos días antes apenas tenían 4 hojas, se habían convertido en unas enormes plantas con frutos del tamaño del puño de Heidi. Era asombroso. ¿Por qué estas sí y las de la cueva no? Se acercó con cuidado a la más cercana, sin saber cómo reaccionaría la planta cuando intentase quitarle alguno de los frutos. Para su sorpresa, si bien la capa escamosa volvió a recubrir las hojas y el tallo, dejó las frutas intactas. Le pareció un mecanismo de supervivencia casi perfecto. Volvió a su laboratorio y tras hacer todas las pruebas de toxicidad de que disponía, concluyó que esos frutos eran perfectamente seguros y comestibles. ¿Pero por qué en la estación exterior sí y en la subterránea no? La cicatriz de la mano comenzó a picarle de nuevo. Ya no llevaba la venda. Mientras se la rascaba, molesta por la interrupción de sus pensamientos, Heidi se quedó mirando esa línea roja en la palma de su mano y tras abrir mucho los ojos, sonrió. El cortejo funerario salió de madrugada, cuando la temperatura era más baja y la única luz que había en el cielo era la que reflejaba la luna. Pasó junto a lo que había sido la estación experimental de Heidi, hoy un auténtico vergel de plantas comestibles, para dirigirse a un pequeño montículo junto al que esperaba la comuna en pleno. Con cuidado, depositaron el cuerpo envuelto en vendas en el agujero que previamente habían cavado sus familiares. El moho comenzaba a ser visible por encima de las telas un tanto amarronadas. Amelia, quien ahora tenía la edad de Heidi cuando ésta descubrió el funcionamiento del moho, depositó un tarro junto a su madre. En su interior se adivinaba una sustancia oscura y viscosa. Poco a poco fueron depositando la tierra sobre el cuerpo de Heidi, dejándola caer como si de una fina arena se tratara y entremezclándola con semillas de sus plantas favoritas. Tras terminar de rellenar el montículo, colocaron una gran colmena a sus pies para que la acompañara en su último descanso y sirviera de recordatorio a generaciones venideras. Con la luz del amanecer, la comitiva emprendió el regreso. Amelia se despidió de su madre dejando escapar una última lágrima, mientras su piel reaccionaba a los primeros rayos del sol, haciendo brotar una ligera capa escamosa.